¿Alguna vez se han detenido a pensar en cómo escuchamos? No es tan simple como parece, ¿eh? No es que el cerebro sea una grabadora pasiva y ya, para nada. Es más como una investigación súper compleja y rapidísima. Así que hoy vamos a meternos de lleno en cómo nuestro cerebro se convierte en un detective para descifrar el universo sonoro que nos rodea. A ver, pensemos en esto un segundo. Imaginen que están con los ojos cerrados, quizás en un cuarto a oscuras. De repente escuchan un ruido, no sé, algo que se rompe. En una milésima de segundo, el cerebro no solo sabe qué fue, sino que te dice si vino de la izquierda, de la derecha, de arriba, de donde sea. La pregunta es, ¿cómo diablos lo hace? Pues resulta que cada vez que oímos algo, el cerebro se pone su sombrero de detective y tiene que resolver dos misterios al mismo tiempo y al instante. El primer misterio, ¿qué hizo ese sonido? Y el segundo, ¿de dónde vino? Y créanme, para resolver estos casos uso unas pistas pero súper sofisticadas. Ok, empecemos por el primer misterio, la ubicación, el dónde. Porque, piénsenlo, antes de saber qué es un sonido, muchas veces es crucial saber de dónde viene. Es casi un instinto de supervivencia, ¿no? Y para eso, el cerebro tiene un sistema increíble, como un GPS integrado, para triangular la posición de cualquier cosa que suene. Entonces, este detective cerebral usa tres pistas clave para resolver el caso del dónde. Son como sus herramientas forenses, por así decirlo. La primera es la diferencia de tiempo, la segunda es la diferencia de intensidad y la tercera es algo llamado la huella espectral. Vamos a ver cada una. Y aquí es donde se pone súper interesante, porque el cerebro usa los dos oídos pero de maneras diferentes dependiendo del sonido. A ver, para los sonidos graves, de baja frecuencia, como un trueno a lo lejos, la clave es el tiempo. El cerebro calcula la diferencia, minúscula, del momento en que el sonido llega a un oído y luego al otro. Pero para sonidos agudos, de alta frecuencia, como el canto de un pajarito, usa la intensidad. O sea, la cabeza misma crea una sombra acústica y hace que el sonido se escuche más bajito en el oído que está más lejos de la fuente. Y cuando digo minúscula, me refiero a algo de no creer. El cerebro puede detectar diferencias de tiempo de hasta 10 microsegundos. Para que se hagan una idea, eso es una 100 milésima parte de un segundo. Es una locura. Es más rápido que el flash de una cámara. La precisión de nuestro sistema auditivo es algo que de verdad supera muchísima tecnología que hemos inventado. Bueno, pero esperen. ¿Qué pasa si el sonido viene de arriba o de abajo? Ahí las diferencias de tiempo e intensidad ya no ayudan tanto. Pues aquí entra en juego la tercera pista, la huella espectral. Resulta que la forma de nuestras orejas, de la cabeza, de los hombros, todo eso altera un poquito los sonidos, sobre todo los agudos, y el cerebro, que es un genio, aprende a reconocer esas pequeñas alteraciones como si fueran una firma, una huella digital, que le dice si el sonido viene de arriba, de abajo o de enfrente. Fascinante, ¿no? Ok, listo. Caso del dónde, resuelto. Nuestro detective cerebral ya ubicó la fuente del sonido, pero ahora toca el segundo misterio. ¿Qué fue lo que sonó? Y para esto, el cerebro hace algo brillante. Divide el trabajo. Una vez que toda esa información auditiva llega a la corteza cerebral, es como si se encontrara con una bifurcación en el camino. En lugar de tratar de analizarlo todo junto, el cerebro, para ser más eficiente, manda la información por dos rutas separadas. Y aquí lo vemos claramente. La información se va por dos corrientes. Una es la del qué, que analiza las características del sonido, el tono, el timbre, todo lo que nos permite saber si es la voz de alguien conocido o el motor de un auto. Y al mismo tiempo, la otra corriente, la del dónde, se dedica a seguir procesando la ubicación y si el sonido se está moviendo. Pero bueno, aquí viene la parte que a mí me vuela la cabeza. Todo este sistema no es fijo. No es que venga así de fábrica y se quede igual para siempre. No, el cerebro es un detective que aprende sobre la marcha. El mapa que usa para entender los sonidos puede, literalmente, reescribirse con la experiencia. Y esta idea, de hecho, es clave en la neurociencia hoy en día. Justo como dice la cita, estudiar cómo localizamos los sonidos se ha convertido en un modelo importantísimo para entender la plasticidad del cerebro, o sea, su capacidad para cambiar y adaptarse. Y hay un animalito en particular que nos ha dado una lección increíble sobre esto. Hablemos de la lechuza común. Es una cazadora nocturna experta, una verdadera profesional. Y para ella, que lo que ve y lo que oye estén perfectamente alineados es, cuestión de vida o muerte para poder cazar en la oscuridad. Sus mapas sensoriales están sincronizados a la perfección. Ahora,
Imaginen lo que hicieron unos científicos. A unas lechuzas jóvenes les pusieron unos prismas que les desviaban la vista. De repente, el mundo visual de la lechuza estaba corrido. Así que lo que oía en un lugar, sus ojos le decían que estaba en otro. Se genera un conflicto sensorial total. Y aquí es donde pasa algo increíble. Después de un tiempo, el cerebro de la lechuza no se dio por vencido. Físicamente, empezó a crear nuevas conexiones neuronales para ajustar su mapa auditivo y hacerlo coincidir con lo que ahora veía. O sea, literalmente se recableó a sí mismo para adaptarse a esta nueva realidad. ¡Es asombroso! Entonces, ¿por qué funcionó esto? Bueno, la clave es que las lechuzas eran jóvenes. Estaban en lo que se llama un periodo crítico. Piensen en ello como una ventana de tiempo, al principio de la vida, en la que el cerebro es como arcilla fresca, súper plástico y listo para ser moldeado por la experiencia. Y esta capacidad increíble de recablear el sistema auditivo no sirve solo para cazar ratones en la noche. No, no. Es la base de una de las habilidades más sofisticadas que tenemos: aprender a hablar, a comunicarnos con sonidos. A los animales que aprenden a hablar imitando los sonidos que escuchan, los llamamos aprendices vocales. Y los dos mejores ejemplos de esto en el planeta somos, bueno, nosotros los humanos, y sorpresivamente los pájaros cantores. Miren los paralelos, es que son impresionantes. Tanto los pájaros como los humanos necesitan escuchar a un tutor para aprender. Los dos empiezan con sonidos raros y sin sentido. Los bebés con su balbuceo y los pajaritos con lo que llaman subcanto. Ambos necesitan escucharse a sí mismos para ir mejorando y corrigiendo. Y, lo más importante, los dos tienen ese periodo crítico, esa ventana de tiempo en la que el aprendizaje es mucho más fácil. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Primero, que aprender a hablar no es algo con lo que nacemos y ya, sino que depende totalmente de lo que escuchamos. Segundo, que esos primeros sonidos, el balbuceo, son pura práctica. Tercero, que es fundamental escucharse para poder autocorregirse. Y por último, que hay un tiempo biológico limitado para que todo este proceso ocurra de la mejor manera. Y aquí hay una idea final muy, muy poderosa sobre ese periodo crítico. La experiencia es la que ayuda a cerrar esa ventana de aprendizaje. Como dice la fuente, si no se tienen las experiencias normales, el cerebro puede quedarse abierto, más plástico por más tiempo, como si estuviera esperando las instrucciones correctas para terminar de armarse. En resumen, y esto es lo que quiero que se lleven, escuchar no es un acto pasivo, no somos una grabadora. Es un proceso súper activo y dinámico. El cerebro está todo el tiempo calculando, interpretando y actualizando su propia versión del mundo de los sonidos. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si la experiencia que tenemos, todo lo que escuchamos a lo largo de la vida, está constantemente recableando nuestro cerebro, entonces, ¿estamos escuchando la realidad tal cual es? ¿O cada quien está escuchando su propia versión, única y aprendida, de esa realidad?